momento se conformó un grupo que es el que le dio fuerza y vida a este segundo conversatorio, y aquí estamos, después de este tiempito compartido entre Zooms y mensajitos, sin poder encontrarnos todavía, pero con muchas ganas de seguir construyendo espacios. Así que el colegio les da la bienvenida, por supuesto que es una actividad para todos y todas nuestros colegas del colegio, pero también abierta a la comunidad. Siempre consideramos que el rol del colegio profesional es y debe tener un servicio a la comunidad, de acompañar la lucha por los derechos de todos. Así que acá estamos con personas de distintos lugares del país, con distintas experiencias. Por lo que estuve leyendo, la tenemos a Sara, que nos está contando que la está luchando, que no la está pasando bien, pero que esta capacitación le da más fuerza. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Le voy a dar la palabra para que nos pueda introducir un poquito en el tema del conversatorio a Dora. Pero antes no me quiero olvidar, perdón, de presentarles. Estamos desde el colegio. Yo soy vocal al Consejo Superior representando a Morón del Colegio de Trabajadores Sociales, y está nuestra secretaria, Erika. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas. Erika Velázquez es nuestra secretaria. Y también está entre los asistentes al conversatorio la licenciada Alejandra Colombo, que es un gusto tenerla y recibirla, ya que ella es la referente del área de discapacidad de la región sanitaria séptima, donde se encuentra nuestro distrito y los municipios que lo componen. Y además, muchos municipios más. Nos dijo que desde Luján, todo recorrido hasta incluido 3 de febrero, es parte de la región sanitaria séptima. Así que bueno, ahora sí, Dora, te dejo la palabra para que puedas contar un poquito del conversatorio. Dale, buenas tardes a todos los colegas. Bueno, como dijo Patricia, ya veníamos trabajando anteriormente en esta temática de discapacidad, surgió un poco como interés desde el colegio, aunar a distintos profesionales que estamos interesados en la temática, y bueno, a fines de agosto se hizo el primer conversatorio sobre el abordaje desde el trabajo social en el ámbito de discapacidad, con distintas presentaciones, y la verdad que en ese momento también vimos el interés de muchos colegas locales, regionales y de muchas provincias que en ese momento lograron un gran intercambio, expusieron sus intereses, y bueno, un poco tomando toda esta participación es que seguimos pensando en trabajar con distintas temáticas referentes al ámbito de discapacidad, y bueno, dentro de los temas que pensamos que podían ser de interés y obviamente dan cuenta de la presencia de todos los que estamos, es tomar el tema del CUD, ¿no? Del Certificado Único de Discapacidad. Entonces, por ese tema nos convocamos hoy específicamente para hablar del CUD, para hablar de, bueno, los requisitos, el otorgamiento, la renovación, el acceso a los derechos y las prestaciones, y también nos planteamos cuál es el rol, ¿no?, del trabajador social dentro de las juntas evaluadoras. Para ello nos van a convocar acá a acompañar las colegas trabajadoras sociales. Está la licenciada Paola Gerlach, que es coordinadora de la dirección y miembro de la Junta Evaluadora de Discapacidad del municipio de Ituzaingó. También está la licenciada Mirta Rosano, que es miembro de la Junta Evaluadora de Morón, de la Dirección de Políticas de Inclusión del municipio de Morón. Y también en esta participación, no está en este momento presente por un motivo personal, pero estuvo acompañando a esta presentación también la colega Beatriz Strambini, miembro de la Junta Nacional de Discapacidad del Distrito Hurlingham y del Centro de Estimulación e Intervención Temprana de Hurlingham. También
comentarles que luego vamos a poner alguna información en el chat de los datos específicos, de dónde funcionan las juntas, qué horario tienen y demás a nivel informativo, y obviamente si alguien quiere compartir alguna información que nos sirva a todos, será bienvenido, porque, bueno, vamos sumando más recursos, ¿no? Así que les damos las palabras a las colegas y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Paula Gerlach y como comentaba Dora, me desempeño en la Dirección de Discapacidad del municipio de Ituzaingó. Me ocupo además de las tareas de coordinación del área, soy miembro de las 3 juntas que actualmente trabajan en Ituzaingó. Somos 3 equipos evaluando en este momento. Bueno, yo les preparé un Prezi, un Power, para ir mostrándole algunos conceptos, introduciéndonos en el tema. No se preocupen por tomar nota y esas cosas, porque ya hemos dejado en el colegio lo mismo en PDF para que ustedes lo puedan tener, así pensar por ahí en las preguntas y dudas que le van surgiendo y vamos haciendo un lindo intercambio, si les parece. Bueno, voy a ver si me sale compartir pantalla. Ahí vamos, a ver. ¿Los ven? Sí, se ve. Muy bien. Muy bien. A ver. ¿Con este? Esto. Ahí va. Muy bien. Bueno, para empezar, nos preguntamos en principio qué es persona con discapacidad, ¿cierto? ¿A qué nos referimos cuando uno pregunta o dice o se refiere a una persona con discapacidad? Armamos 3 definiciones o 3 grandes definiciones que en la actualidad utilizamos todos los profesionales y no profesionales que trabajamos en el área, y la primera que les puse es el artículo 1 de la Convención de Derechos Humanos de la Persona con Discapacidad, donde especifica que son aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales y sensoriales a largo plazo, y que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Como ven, ya en el primer artículo de la Convención de los Derechos Humanos de la Persona con Discapacidad, saca del eje o del foco central a la persona y su deficiencia, y pone en primera plana las barreras que se encuentran en la sociedad para que esa persona con una deficiencia en particular pueda desempeñarse igual que los demás. Seguimos un poquito. La Organización Mundial de la Salud habla de discapacidad como toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad o la forma dentro del margen considerado como normal para el ser humano. Puede ser temporal o permanente, dice la Organización Mundial de la Salud, reversible o irreversible. En la CIF, que es una clasificación que se utiliza desde el año 81, del funcionamiento, como bien dice abajo, dice clasificación internacional del funcionamiento que tiene esa persona con esa deficiencia en la sociedad. La CIF define a la discapacidad como un término genérico, o sea, amplio, abstracto, que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación de esa persona. A ver. Bueno, ¿qué es el CUD? Si estamos hablando de persona con discapacidad y decimos que las personas con discapacidad son aquellas que presentan una condición, una deficiencia o una ausencia,
y que eso les implica una funcionalidad que cuando se encuentra con las barreras en la sociedad no le permite desempeñarse igual que el resto, hablamos de que tenemos una concepción diferente a la que veníamos teniendo antes de los años 80, donde la persona con discapacidad era una persona que tenía un problema propio, personal, ¿cierto? En la actualidad, lo que decimos, porque ha cambiado el paradigma, ya no estamos bajo el paradigma médico hegemónico, donde decimos que esa persona está enferma o le pasa algo, entonces tiene su propio problema, sino que estamos en un paradigma que se denomina paradigma social y político de la discapacidad, donde estamos hablando de que es la sociedad en su conjunto la que permite o no permite, según las barreras que tenga, el buen desempeño o desarrollo de esa persona con discapacidad. Acá vemos lo que es el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad, en la actualidad, a partir de agosto del 2011, se modificó todos los certificados que andaban dando vuelta por ahí. Más de uno de ustedes habrá visto el certificado hoja 1 y 2 de la provincia de Buenos Aires, el certificado de Santa Fe, el de Córdoba, el de gobierno de la ciudad, el nacional, que le decían el de Ramsay. Bueno, todos esos certificados se unificaron a partir de agosto del 2011, mediante una resolución de lo que en aquel momento era el Servicio Nacional de Rehabilitación, y se denominó Certificado Único de Discapacidad, por eso comúnmente le decimos CUD. Acá les puse una fotito, por si alguno no lo conoce, es tamaño A4, comenzó siendo un tamaño oficio, actualmente es A4 el tamaño, y es un documento público que está confeccionado por el Banco Central y tiene varias pautas para que se pueda reconocer si es verídico, o sea, si no es falso. Bueno, el Certificado Único de Discapacidad, entonces, es un documento público de validez nacional emitido por una junta evaluadora interdisciplinaria que certifica la discapacidad de la persona. Es un documento inviolable, intransferible, impreso en papel moneda, que cuenta con número de código de barra, logo institucional, y tiene una marca de agua, que eso no lo dice acá, igual que los billetes. Es gratuito, voluntario, y está regulado por la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, que es la que anteriormente se llamaba Servicio Nacional de Rehabilitación. Pasos para obtener el CUD. Todas las personas de la República Argentina, en todas las provincias de la nación, en todos los municipios de cada provincia, las personas deben dirigirse a su municipio para hacer el certificado de discapacidad. ¿Cómo? Con la dirección que figura en el DNI. Eso es por normativa y eso... ¿Hola? Bueno, pues, ¿hay alguna consulta? No, debe ser algún micrófono abierto, Sí, Paula. Sí, sí. Bueno, en principio, esta disposición, todas las disposiciones con las que nos manejamos las direcciones de discapacidad, vienen a través de las normativas y resoluciones de la ANDIS, que se distribuyen a las directoras de cada provincia, a las directoras de discapacidad de cada provincia, y cada directora se las transmite a su equipo de referentes y coordinadores de discapacidad, como en este caso es la licenciada Alejandra Colombo, que está presente. Bueno, ¿qué documentación debo presentar? Si bien cada caso, cada situación es personal y diferente, se evalúa en particular a cada persona, hay algunas documentaciones básicas y excluyentes, como el DNI, por supuesto, el que legalmente establece ahora la normativa, que es la tarjetita, con la dirección en el municipio que se presente, el número de CUIL, el certificado médico original con diagnóstico y secuela,
la firma, el sello del médico especialista en la patología con fecha no mayor a 6 meses, estudios médicos complementarios e informes si fueran necesarios, carnet de obra social si tuviera, no es excluyente, partida de nacimiento, curatela y o apoyos designados según corresponda en el paciente, ¿sí? Acá donde yo pongo certificado médico, que dice planillas, hay algunas planillas que por normativa se utilizaron por mucho tiempo. ¿Por qué se usan esas planillas? Porque en la confección de esas planillas se contestan las preguntas que uno debiera tener en cuenta para certificar en el momento de la junta evaluadora. Este es el listado de las 10 planillas que son obligatorias. El resto de las patologías pueden ir en cualquier papel que tenga el médico en su escritorio, ¿sí? En cualquier recetario. Planilla de artritis reumatoidea, epilepsia, patologías mentales intelectuales, visuales, renales, miastenia gravis, esclerosis, desarrollo madurativo, cardiovascular y patologías de columna. Cada dirección de discapacidad tiene la posibilidad de implementar diferentes modos, tiene un espacio como para poder decir, bueno, yo en esto pido esta cuestión en particular, en este no, esto sí me parece necesario, aquello no. Por eso es una evaluación y no es una tabla matemática, ¿cierto? O sea, cuando uno se encuentra con el paciente y está con sus dos compañeras de junta, se empiezan a valorar diferentes variables que se entrecruzan en lo que es esa persona, en su contexto, y que va derivando de diferentes necesidades. Bueno, juntas evaluadoras. Generalmente las juntas evaluadoras están compuestas por un médico, un trabajador social y un psicólogo. En algunas juntas, y porque lo permite la normativa, hay otros profesionales de la salud, como kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, etc. Pueden, y de hecho aportan muchísimo, pero casualmente, generalmente somos psicólogos, trabajadores sociales y médicos, los que intervenimos en las juntas interdisciplinarias. Bueno, yo les armé esta filmina específicamente para la jornada de hoy, porque en general, bueno, hablamos de lo que es junta interdisciplinaria y no nos enfocamos específicamente en lo que es nuestro rol. Hoy nos convoca a nuestro colegio y armé un poco esto, que después me gustaría que lo podamos conversar cuando terminamos y ir interactuando respecto de esto. En principio, el trabajador social, como en todas las áreas, en todos los campos donde trabajamos, en principio y por naturaleza, por especificidad, el rol por excelencia es situar a esa persona en el contexto en el que vive, en el que está cotidianamente, con quienes convive, qué recursos económicos tiene, qué recursos sociales, qué recursos médicos, cómo es su barrio, cómo es su calle. Siempre doy el mismo ejemplo para que pueda alcanzar a comprenderse la diferencia de lo que es discapacidad tomado en consideración según el paradigma médico y según, en contraposición, lo que es discapacidad según la mirada social o política. Si nosotros vemos a una persona en silla de rueda porque tuvo, no sé, una lesión medular, y de repente a los 30 años se ve en una situación de discapacidad motriz, nosotros decimos que no va a presentar esa persona la misma discapacidad si vive en Cuartel Quinto, en Moreno, donde hay calles de tierra, hay dificultad para acceder a la salud, donde el área es inhóspita para estar en silla de ruedas. Si esa persona además su medio de vida era albañil y se quebró la columna, se quedó sin trabajo.
si además vive solo o era responsable de una familia y quedan 5 chicos sin tener para comer, no es la misma discapacidad que se le genera a esa persona que a un abogado que tuvo un accidente en un auto y sufre una lesión medular y queda en silla de rueda, ¿sí? Entonces siempre nuestro rol es contextualizar a esa persona con esa particularidad, con esa deficiencia, con esa ausencia o con esa condición, y en qué situación de la vida lo encuentra, ¿sí? Bueno, eso como fundamental, como en todas las áreas en las que intervenimos. Siempre nos disponemos a orientar socialmente a la persona con discapacidad, en cuáles son las prestaciones sociales, cuáles son sus derechos, el asesoramiento sobre todo acerca del acceso a la salud, porque discapacidad está interrelacionado con salud y con derechos. Después el objetivo propiamente dentro de la Junta es la funcionalidad de la persona con discapacidad, y que tiene mucho que ver con esto que les decía, que es contextualizarlo. Si tiene una patología intelectual o mental, bueno, cómo le va en el área del aprendizaje, cómo le va en el área de la independencia de las actividades de la vida diaria, si es una persona que tiene una patología motriz, bueno, cómo es su movilidad, si tiene auto, si no lo tiene, si depende de una silla de ruedas y la tiene o no la tiene, quién se la compró, cómo la obtuvo o cómo no la obtuvo, justamente. En todos miramos cuál es el autocuidado, si respeta las condiciones de su salud, si toma la medicación, si hace terapia, si accede solo, se necesita apoyo, cómo se relaciona con los otros, si tiene buena relación con sus pares, buen vínculo con la autoridad, o con sus subordinados en todo caso, cuál es su vínculo con la sociedad, con su comunidad más cercana. Todo eso es lo que nosotros miramos en cada evaluación con cada persona que se acerca a realizar el certificado único de discapacidad. ¿Por qué? Porque lo pide el protocolo, ¿sí? Nosotros tenemos un protocolo que tiene 10 hojas, que es un protocolo de evaluación de la persona con discapacidad. Y dentro de lo que es nuestra área, como trabajadores sociales, estos son los puntos que nos pide el protocolo, ¿sí? Nosotros, en función de esta evaluación, vemos qué funcionalidad tiene esa persona respecto del lugar donde vive, el contexto en el que está, el grupo conviviente y su deficiencia o su condición o su ausencia. Igual esto lo seguimos charlando después. Bueno, ¿cómo se certifica? A través de estos 2 libritos que veníamos hablando de la CIF, que es el rojito, que es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, que tiene que ver con esto que les contaba anteriormente, ¿no? Esos libros tienen códigos y números, entonces, si yo, por ejemplo, veo que esta persona tiene dificultad porque presenta una patología, no sé, un trastorno, supongamos una discapacidad intelectual, yo voy a poner a través de la CIF un código que dice que tiene problemas intelectuales, o que si es niño, que no tiene buena adquisición en las habilidades básicas, por ejemplo. Son códigos numéricos, ¿sí? La CIF. La CIE10, que es la verde que están viendo, es la clasificación de las enfermedades y de los problemas relacionados con la salud. Esos también son números, pero cuando se imprime el certificado de discapacidad aparecen letras. Es el diagnóstico de la persona y la secuela. Por ejemplo, lesión medular, dependencia de silla de rueda y vejiga neurogénica, por ejemplo. Eso lo va a decir en palabras, ¿sí? Todos los códigos de la CIE10, que es el libro verde, va a aparecer escrito en el certificado de discapacidad, y los códigos de la CIF van a aparecer en números, ¿sí?
Acá decimos que es un acto jurídico-administrativo, ¿sí? Es administrativo por todos los protocolos que implican, y es jurídico porque se presentan certificados médicos firmados, sellados y con fecha legalmente utilizable, que son no mayor a 6 meses, perdón. Es un medio de prueba, como cualquier documento jurídico. Acá lo que decimos es que está, que es un acto jurídico, que además de solicitar documentación, tenemos una entrevista en profundidad, donde podemos ir viendo cuáles son los factores físicos, sociales y culturales de la persona, a través de la CIE-10 y la CIF, los vamos clasificando y completando ese protocolo que les comentaba, que tiene más de 10 hojas. Estos son los tipos de discapacidad con los que trabajamos actualmente. Se ha modificado un poquito hace poco tiempo, se dividió lo que era mental e intelectual, antes eran solamente discapacidad mental, ahora se dividió como mental e intelectual. Tenemos física motora, física visceral, mental e intelectual, discapacidad sensorial auditiva y discapacidad sensorial visual. Así se clasifican. Bueno, esto nos viene bárbaro a nosotras las trabajadoras sociales, el para qué sirve el certificado de discapacidad, o en otras palabras, cuáles son los derechos a los que puede acceder una persona con discapacidad a través del CUD. Yo siempre digo que el CUD es como una llave que abre puertas. A veces no estamos de acuerdo, porque nosotros sabemos que hay un montón de cuestiones que, por ejemplo, las obras sociales debiera cubrir, pero no lo hacen. Y exigen un certificado de discapacidad quizás a una persona que tiene una patología, pero por ley debiera cubrírselo igual. Nosotros, en la Dirección de Discapacidad de Ituzaingó, y sé que en muchas direcciones de discapacidad de la región, optamos por no entrar en ese debate de que si es derecho o no es derecho para la persona, o entrar con la pelea de la obra social, de que está la ley de FECU, la ley de diabetes, la ley de... No, si certifica, hacemos el certificado de discapacidad y evitamos toda esa cuestión engorrosa a la persona que bastante tiene con la situación que está viviendo. A grandes rasgos, y lo más importante que aporta el certificado de discapacidad como el mayor de los derechos, es el que establece la ley 24.901, que es la cobertura al 100% de las prestaciones para personas con discapacidad, tanto en medicamentos como prótesis, tratamientos, rehabilitación, todo lo que tiene que ver con fonoaudiología, psicología, psiquiatría, todo lo que tenga que ver con lo que requiera la persona para recuperarse o mantener su buena salud integral, ¿sí? Después sabemos que aporta un pase de transporte gratuito, se puede recibir una asignación por hijo con discapacidad a través de los trabajos en blanco, presentando el certificado de discapacidad, solicitar vacante en escuelas especiales, franquicias para comprar automóviles sin pagar el impuesto, la exención del pago de patentes del auto. En algunos municipios se exime también la tasa de servicios generales municipales, el símbolo libre estacionamiento, bueno, y bastantes más, bastantes derechos más que se han logrado. Yo suelo decir que leyes hay un montón, se ha legislado un montón acerca de los derechos, lo que pasa es que somos bastante reticentes a cumplir la ley, parece. Bueno, por acá terminaría yo un ratito. Después, si quieren, charlamos cuando terminamos de pasar el precio, y le voy a dar la palabra a mi colega Mirta, si quiere arrancar. Sí, ¿me vas pasando la parte del slide? Sí, ¿cómo no? Dale. Bueno, yo voy a hablar un poco de también cuál es el marco legal
de lo que constituye la definición de discapacidad y de dónde surge la certificación de las personas con discapacidad. En primer lugar está la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 23, donde se establece que hay que legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de las oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos, reconocidos por estas en la Constitución y todos los tratados internacionales, como mencionó Paola. La ley nacional que establece la definición y que otorga el certificado de discapacidad es la ley 22.431, que está dividida en diferentes capítulos, donde habla sobre el derecho a la educación, el derecho al turismo, el derecho a todo lo que es la parte de derecho a la vivienda, y después tenemos la ley provincial, que es la 10.592, que es la que nos rige a nosotros en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es el régimen jurídico básico integral para personas con discapacidad. Con respecto a una ley que ya también mencionó Paola, que es muy importante para todos los que trabajamos en el área social, es la ley 24.901, que es la que establece el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Y esto es lo que diferencia de los otros derechos, es que establece todo lo que involucra en cuanto a asistencia médica desde el nacimiento de la persona hasta el fin de su vida, ¿sí? Abarca desde la estimulación temprana hasta un hogar. Ahí está detallado todo lo que cubre educación especial, integración escolar, formación laboral, hospital de día, centros terapéuticos, todo tipo de rehabilitaciones, los apoyos. No voy a volver a leerlos porque ya los comentó Paola, pero bueno, en esta ley está la definición de cada prestación y qué se entiende por esa prestación. O sea, si alguien quiere saber qué diferencia hay entre hospital de día y centro de día, en la ley lo define. El centro de día es para personas con problemas intelectuales, y el hospital de día mayormente es para personas con problemas psiquiátricos. Pero en la ley 24.901 define cada prestación a qué se refiere. ¿Pasamos a la otra? Bueno, como comentó Paola, hasta el 2011 existió el certificado provincial unificado y el certificado nacional. Estos certificados siguen circulando porque todos tienen vigencia hasta su vencimiento, aunque no estén en el formato CUD. El último certificado que se emitió fue casi en fines de agosto del 2011, o sea que hasta agosto del 2021 sigue circulando un certificado provincial unificado. Ya el formulario 1 y 2 venció en el 19. En el 21 vencería el otro, y ya de ahí en adelante no existiría otra cosa más que el CUD. Pero si alguna persona viene con un certificado y dice certificado de discapacidad, y fue hecho antes del 2011, tiene vigencia hasta el 2021, que es lo máximo, son 10 años. ¿Seguimos? Sí. Bueno, hay varios certificados que acreditan el estado de salud de una persona. Uno de los que más se confunde es lo que es el CUD con el CMO. El CUD, el Certificado Único de Discapacidad, con el Certificado Médico Oficial. Por lo general la gente dice, yo ya tengo un certificado de discapacidad. Lo traen es el CMO. El CMO está hecho por la Secretaría de Previsión Social, requiere que tenga un porcentaje, se mide incapacidad laboral, y sirve únicamente para la pensión no contributiva por invalidez. Esto sirve mucho a confusión, porque a veces vienen las personas y dicen, yo tengo un 80% de incapacidad laboral, pero por ahí no acredita para un certificado de discapacidad, porque a diferencia del CUD, el certificado médico oficial toma las enfermedades crónicas, cosa que el CUD, si bien todas las personas parten de tener una enfermedad, la gravedad hace que pase de ser enfermedad crónica a discapacidad. Para ese corte o ese paso de enfermedad crónica a discapacidad,
nosotros tenemos las líneas de corte que se llaman, que son para cada patología hay una línea de corte. Si está por debajo es enfermedad crónica, y si está por encima de eso es discapacidad. Por eso puede pasar que alguna persona tenga el CUD y no llega a un porcentaje para acreditar para una pensión. Y lo mismo pasa cuando tiene una pensión, dice, pero a mí ya me declararon con discapacidad, pero no le alcanza la patología para hacer discapacidad. O sea, eso sirve a confusión también para las mismas usuarios del certificado de discapacidad. Y ahí, bueno, marca el slide marca las diferencias, que lo hace el médico o médico legista, el otro lo hace una junta evaluadora interdisciplinaria, el CUD no da porcentaje, si las personas buscan el CUD para saber cuánto tienen de discapacidad, el CUD no da porcentaje, y sirve para todo lo que son los derechos al acceso de las prestaciones. Y en cambio el otro sirve solo para la pensión no contributiva. Vamos a la otra. Ya estuve explicándoles las prestaciones que están en la ley 24.901, que son todo lo que tiene relacionado con la salud, y las otras, si lo podemos ampliar un poquito, ¿no? No sé si se ve claro, pero bueno, están las otras leyes, que es donde establecen los derechos, como mencionó Paola, a la asignación por hijo, al libre tránsito y estacionamiento, un descuento de impuestos en compra de vehículos, la exención de autopistas, el turismo y la postulación también para el programa SECLAS del Servicio de Colocación Laboral Selectiva del Ministerio de Trabajo. Entonces, creo que acá se diferencia lo que es prestación de salud, los derechos a las prestaciones de salud, y los derechos que tienen a otras prestaciones que no tienen que ver con la ley 24.901. Cada una tiene una ley aparte. Esto es importante saberlo porque no todos están con la misma ley, y no todos se hacen en el mismo lugar tampoco. ¿Tenemos la otra? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Bueno, hay... No, está bien. Hay otro tipo de certificados que existen también, que son los dictámenes del ANSES. Cuando una persona hizo aportes jubilatorios y su situación de salud no le permite seguir trabajando, pero no está en edad jubilatoria, puede pedir una jubilación anticipada por invalidez. En este caso el ANSES lo manda a una junta, que lo determina el ANSES, ellos tienen sus propias juntas, y lo que hacen es un dictamen médico. Dictaminan que esa persona no está en condiciones de seguir trabajando y por eso se jubila por invalidez. Pero eso es un dictamen médico que produce el ANSES, que tampoco es un certificado de discapacidad. Lo de la pensión no contributiva ya lo habíamos dicho, que mide incapacidad laboral. Después hay otro certificado también que sirve a confusión, a veces como que si una persona tiene lo que antes se llamaba la curatela, que es la determinación de la capacidad jurídica de las personas, que también lo hace un equipo interdisciplinario, pero eso pertenece al trámite de curatela que se hace en los tribunales. O sea, digamos que tenemos varias certificaciones del estado de salud de una persona. Pero el único, que es el certificado único de discapacidad, es el que arriba dice Ministerio de Salud. Si no dice Ministerio de Salud, puede decir ANSES, Poder Judicial, Caja de Previsión Social, bueno, no son certificados de discapacidad, si bien, como ya estoy reiterativa, establecen el estado de salud de una persona. ¿Quedó alguna más, Paola? No. Bueno, traté de hacerlo rápido para... No... Llegué justo a la hora que me habían dicho. Sí, lo apuré un poco porque me habían dicho hasta las 6, así que... Sí. Así podemos tener un espacio para contestar preguntas y conversar un rato. Total, esto ya les digo, se los van a pasar después desde el colegio. Todo esto que acabamos de ver, esta presentación la van a tener.
Así que si quieren comentar, hacer alguna pregunta. No sé Bien, si llegaron sí, preguntas por el chat. ¿Hay algunas preguntas por el chat? Había una pregunta, me parece que pues creo que fue contestado ahí con la presentación, pero bueno, una de las preguntas era en relación a la fibrosis quística, ¿no? ¿Cómo completar la planilla, considerando que es una discapacidad visceral, pero en principio no lo habían visto? Entonces, quizás ampliar eso. Ahí La Paola lo había planilla la preguntado. llena el médico tratante, se lleva la planilla y la completa el médico tratante. Quizás por ahí sí faltó en el slide, pero tiene una planilla y la completa el médico. Exacto, las planillas los tienen que traer las personas, por ley, cada persona que se presenta a la Junta debe traer los certificados médicos de su propio médico tratante. Nosotros no evaluamos al paciente, evaluamos la documentación que trae el paciente. Por eso es una junta evaluadora interdisciplinaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo se completa la planilla de fibrosis quística? Primero que todo lo que tiene que ver con cada patología lo va a evaluar el especialista, y sobre todo el especialista de esa persona, que es quien lo conoce y quien lo ha ido acompañando y puede definir cuáles son las secuelas que está presentando. ¿Cuál es la diferencia, preguntan, entre discapacidad mental e intelectual? Bueno, a grandes rasgos, la diferencia es que la discapacidad intelectual son todos los que denominábamos retraso madurativo, retraso mental, y la discapacidad mental es todo lo psiquiátrico. ¿Sí? Patología psiquiátrica es discapacidad mental, y todo lo que es intelectual de comprensión es discapacidad mental. Bien, preguntan para renovar, ¿cuándo hay que renovar el CUD? ¿Cuál sería la gestión? ¿Cómo? Para renovar el CUD. Bueno, los CUD que vencieron durante el 2020, hay una resolución que se prorroga por 1 año. Por el tema de que estamos en pandemia, todos los certificados van a durar 1 año más, los que se renuevan. Y cuando se renuevan se tienen que presentar de vuelta, como explicó Paola, al municipio que corresponde, y volver a hacer el trámite, porque ese legajo se archiva, no es que se usa el mismo legajo, porque para eso tiene un vencimiento, porque se vuelve a reevaluar a las personas, ¿sí? El tratamiento, por ejemplo, en niños, porque van cambiando las prestaciones, por eso no es de por vida tampoco el certificado. No es lo mismo la prestación que va a requerir un niño de 3 años que un adulto de 40, ¿sí? Entonces es necesario reevaluar a la persona con discapacidad para ir modificando las prestaciones que necesita y para ver si van, porque aparte hay algunos en caso de niños que si compensan, o en caso de trasplantados, pasado un plazo y si compensan no se renueva el certificado de discapacidad. Superada la instancia que generó la emisión del certificado, si eso quedó compensado, no todos renuevan el certificado, ¿sí? También, bueno, preguntan que sabemos que se extendió el vencimiento del CUD en el marco de la pandemia, no obstante ANSES, por ejemplo, dio la baja a la asignación por hijo con discapacidad. Preguntan, ¿no sabía ANSES? Sí, hemos sabido de esa falta de articulación, lamentablemente. Hay una resolución clara de que hay una prórroga del vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2020. Respecto de las renovaciones, es exactamente igual que si fuera por primera vez la evaluación. Como decía Mirta, las personas, si bien pueden presentar la misma deficiencia o la misma condición de salud, su contexto pudo haberse modificado radicalmente y su condición es totalmente distinta. Así que siempre la renovación es una evaluación nueva. Y
bien como decía Mirta también, sí, ya te doy la palabra, como decía Mirta, a partir del 2011 y posterior al 2011 se fueron modificando muchas normativas de lo que es o lo que no es discapacidad para la ANDIS. Entonces, antes del 2011, por ahí una epilepsia común era discapacidad y ahora no lo es. O, no sé, la visión monocular era discapacidad y ahora no lo es. ¿Sí? O sea, ahora, si vos tenés la pérdida de la visión de un ojo y del otro ves, no tenés discapacidad visual para la normativa. Entonces hay muchos que antes tenían discapacidad y que cuando vayan a renovar, a volver a evaluarse con esta nueva normativa, no van a ser personas con discapacidad. Sí, no sé quién hablaba. Sí, quiero hacer una consulta. Hola, Graciela. Hola. ¿Qué diferencia hay entonces entre el certificado, o mejor dicho, entre el certificado único de discapacidad y el de incapacidad? Para gestionar una jubilación, por ejemplo, te dan una jubilación por incapacidad. ¿En qué se basaron? Mira, sin no tener certificado. Eso lo evalúan los médicos que tiene el ANSES, que algunos son legistas, y evalúan incapacidad laboral. Ellos manejan un baremo. Nosotros manejamos otra documentación. Nosotros manejamos la CIF, que habla sobre todas las capacidades e impedimentos que puede tener una persona en su contexto. En cambio, ellos evalúan la incapacidad laboral con otra medición que se usa un baremo. Es otra tabla respecto de la tarea de ese empleado. Y en caso que no sea relacionado con la tarea que vos realizás. En caso de que no fue ANSES, sino IPS, ¿es lo mismo? Es una caja, sí, es la caja. La caja es otra caja, pero es lo mismo. Claro, pero, sí. Por ejemplo, ellos dieron un 70% de incapacidad. ¿Eso no te permite ir a gestionar un certificado de discapacidad? Depende, porque yo lo comenté recién, si es una enfermedad crónica que te incapacita para trabajar, por ahí no llegas a la gravedad de pasar a ser discapacidad. ¿Sí? Hay muchas enfermedades crónicas que no acreditan para discapacidad, pero todo es evaluable de acuerdo a la persona y las limitaciones que esa persona tenga en su contexto. Todo el mundo tiene derecho a pasar por la Junta. Hay 3 instancias: o sale un certificado de discapacidad, o sale una denegatoria fundamentada por qué no se puede otorgar ese certificado, porque la normativa pide tanto y la persona tiene tanto, porque se exige tanto y la persona no lo tiene, o un trámite pendiente, cuando la documentación que se acerca a la Junta no es suficiente para determinar la discapacidad de la persona. Entonces la Junta pide documentación para anexar a ese trámite, documentación específica que se llama trámite pendiente, y se le pide qué tipo de documentación, por qué especialista, qué estudio, y se vuelve a evaluar a esa persona para ver si con toda esa documentación que suma a su trámite original, accede o no a un certificado de discapacidad. Les voy a dar un ejemplo para que lo tengan. Una persona trasplantada se le da hasta 2 o 3 años después de un trasplante de riñón. Si la persona trasplantada la cubre la ley de enfermos crónicos. Una vez pasado esa etapa, si el nivel de filtrado glomerular de su riñón es normal, ya pasa a ser enfermo crónico, no discapacitado. ¿Sí? Una persona, antes de ponerse un marcapasos, por ahí accede porque tiene una incapacidad cardiológica, pero con el marcapasos ya compensó esa falencia que tiene, entonces no acredita. Sí tiene un desfibrilador, pero el marcapasos no, porque su gravedad no está para ser discapacitado. Esos son digamos, diabetes, que es otro de los temas muy álgidos en cuantidad. La diabetes es una enfermedad crónica. Aunque sea insulino dependiente, puede o no tener consecuencias en un primer estadio. Pero sí, la diabetes trae la polineuritis diabética, amputación de partes del pie, retinopatía diabética, complicaciones renales, complicaciones cardiológicas y complicaciones mentales. Todo eso secuela de la diabetes. La persona
acredita por las secuelas que la diabetes le trajo a su vida, no solo por la aportación del diagnóstico. Si no hay secuela, no hay acreditación de discapacidad, porque está como enfermo crónico. Y la Junta Evaluadora, perdón, la Junta Evaluadora, ¿está conformada por especialistas propios de la enfermedad o la patología que presenta la persona, o todos trabajadores sociales? No, ya lo explicó Paola, hay un médico, un psicólogo y un trabajador social, no son 3 trabajadores sociales. Porque un ejemplo visual tendría que ser un oftalmólogo, por ejemplo, para visual. No necesariamente, Graciela. No es necesario porque los médicos están capacitados para evaluar, por eso se capacitan en la Agencia Nacional de Discapacidad. No solamente, Mirta, permíteme un detalle. Cada discapacidad, viste que en el documento decía que había 5 tipos de discapacidad. Cada discapacidad tiene una normativa. En esa normativa se detalla cuáles son las secuelas que implican discapacidad y cuáles no. Y cuál el grado de secuela, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la vista, que es la más sencilla. Sí, por ejemplo, si te faltan los cristalinos. No importa, porque no se evalúa la patología, se evalúa la secuela. Entonces yo tengo que ver si vos ves o no ves. No importa por qué ves o por qué no ves. Yo lo que necesito saber es, no porque discapacidad respecto de lo que es el CUD, es la clasificación de la funcionalidad, o sea, cómo funciona mi vista, mi visión. Si yo por un accidente perdí la vista de un ojo y del otro, porque está enfermo, tiene un 30%, entonces tengo discapacidad visual. Si ve el 50%, no tengo discapacidad visual. ¿Y por qué lo sé? Lo sé porque en la normativa está escrito paso por paso cuándo es y cuándo no es. Y es matemático, no es subjetivo. Son tablas de corte, como bien decía Mirta, donde me dice, si la insuficiencia respiratoria es del 30%, entonces tiene discapacidad. Si es del 37%, no la tiene. Y en todas las patologías hay una normativa que me dice dónde está la línea de corte. Si entra de ahí para arriba es discapacidad y de ahí para abajo no, porque es leve, para decirlo de alguna manera, porque tiene una deficiencia, pero la secuela es leve, por lo tanto no le implica una discapacidad de la categoría que sea. Eso en el certificado de discapacidad. No sé, a rajatabla no sé en cuanto al baremo, porque el baremo también es matemático. El baremo, para que vos te des una idea, la ceguera total es un 50% de discapacidad, que es el que se utiliza para lo laboral. Para que te des una idea, es solo el 50% una ceguera total. Entonces, es sumamente debatible, pero son exactos, no hay subjetividad en la evaluación. ¿Qué decías, Mirta? Bueno, quería aclarar que cada certificado con diagnóstico tiene que ir acompañado de un estudio específico. Por ejemplo, auditivo con una audiometría. Se sabe que el que está por debajo de los 60 decibeles califica. Viene con el informe del otorrino, viene con la audiometría, no necesita ser otorrino, porque la persona tiene que traer la documentación. Si está por encima no califica y si está por debajo califica. Y los médicos fueron capacitados para evaluar todas las patologías, porque lo que la Junta hace es certificar lo que el médico tratante está poniendo en un certificado. ¿Sí? Y se solicitan los estudios que la misma normativa pide. Sí, Patricia. Quería hacer un comentario para que vayan viendo, porque estaban algunas preguntas tenían que ver con que si se estaba trabajando en pandemia y si se estaba dando turno. Ahí, por lo menos respecto a los municipios que están dentro del distrito Morón, pusimos en el chat un documento donde están los días, horarios de atención, cómo hay que pedir turno.
por lo menos de los municipios de Morón y Ituzaingó, que están las dos colegas acá, Hurlingham, que está la colega Beatriz, que es la que no pudo venir, y también las colegas de Merlo, que es parte de nuestro distrito, nos pasaron la información. Y quería comentar, que ahí la veo levantando la mano Alejandra, que además de Alejandra, tenemos también, que se han presentado en el público, a la licenciada Cecilia Astorga, que es trabajadora social de la Junta de Discapacidad de Jujuy, está María José Franco, que es trabajadora social de la Junta Evaluadora de General Rodríguez, y está también Mabel Núñez, que es de la Junta Evaluadora de Moreno. Así que gracias a todas, y si quieren aportar, también después de Alejandra las escuchamos. No, 2 o 3 tips para decir, porque bueno, la región sanitaria a la que yo estoy, que es la 7ª, como dije al principio, va desde Luján hasta 3 de febrero. Hay circulares, hay normativas durante la pandemia y recomendaciones. Y a veces las recomendaciones, como bien la palabra lo indica, lo que una junta hace no hace la otra, porque son recomendaciones. Entonces, dentro de las recomendaciones que sacó el programa provincial del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que a su vez es regido por la ANDIS, por la Agencia Nacional de Discapacidad, se le sugirió a las juntas, por eso digo que las juntas son autónomas, y cada una en su lugar, en su municipio, con su director o con su secretario, pueden, siempre siguiendo obviamente las recomendaciones y las normas. Durante el principio de la pandemia, donde todo estaba súper cerrado, no estaban trabajando en forma presencial porque los empleados no estaban pudiendo ir por razones de o que eran mayores de 60 años, o que tenían, o que convivía con personas, bueno, lo que sabemos todos de la pandemia, no vamos a entrar en esa. Pero lo que yo quiero decir es que algunas juntas empezaron a trabajar de vuelta en forma presencial, quedó a criterio de cada municipio eso, y también es válido hoy por hoy hacer una certificación por videollamada. Hoy todavía en contexto de pandemia es válido. No se puede hacer por teléfono por una simple y sencilla razón que no acredita identidad, pero sí se puede hacer por videollamada. Y 2 o 3 cositas que quiero agregar y no me quiero ir en gozo. Tanto Mirta como Paola explicaron perfectamente bien. Yo lo único que quiero sumar que las 3 instancias que creo que nombró Mirta, cuando una junta, la junta es soberana, lo que decide la junta es correcto. Entonces, si el paciente duda de que eso no sea como él quiere, está la segunda instancia. Y después de la segunda instancia, a pesar de que si todavía se le vuelve a denegar por segunda vez, ahí entro yo en la cuestión, porque se hace un expediente desde la región sanitaria y se eleva la plata y va a ser convocado por una junta del programa provincial. Y ya después, si el programa provincial le daría la tercera denegatoria, bueno, ahí directamente, ahí se acaban las instancias. Es claro, digamos, la normativa. Eso quería decir. Y algo para ilustrar, y con esto termino. Dentro de la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo puedo aportar, porque veo que hay gente de otros lugares, el promedio de CUD emitidos es del 12% dentro de la provincia de Buenos Aires, y en la región sanitaria nuestra es del 11.8%, ¿sí? Eso les quería compartir porque, bueno, son datos estadísticos que van saliendo, y ahora hace poquito me lo pasaron como para poderlos compartir. Lo que quería agregar es que la denegatoria tiene una vigencia de 6 meses. Pasados esos 6 meses, la gente puede volver a pedir otra junta. Y bien, lo que quería agregar también, Patricia Bertaza, es que está mi compañera de junta, Sandra Ortega, la licenciada Ortega, que también es de la Junta de Morón. Bien, ahí Mabel Núñez quería agregar algo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo me presento, soy de la Junta Evaluadora de Moreno. Anoté en el chat el correo por el cual nosotros estamos dando turnos. Estuvimos trabajando durante la pandemia, como bien planteaba Alejandra. Nosotros trabajamos con videollamada y con Zoom, ¿sí? Así que a través del mail lo que hacen las familias es enviar la documentación, foto del documento, los certificados médicos, y después cuando vienen a retirar, ahí traen toda la documentación original.
Así que lo que nosotros hacemos es pedir un teléfono donde se pueda hacer videollamada o por Zoom. ¿Sí? Así que ese es un punto. Y la verdad que, bueno, las compañeras se explicaron bastante bien. La verdad que bien explicativo, porque esta confusión es siempre, ¿no? ¿Por qué el que tiene pensión no tiene CUD y por qué el que tiene CUD no tiene la pensión, ¿no? Porque realmente son dos trámites totalmente diferentes. Y puede ser que una persona tenga CUD y esté trabajando inserto laboralmente, como bien planteaban las compañeras en lo que presentaron, hay una ley en la cual hay un cupo que pueden ingresar a diferentes, tanto como al Estado Nacional como a diferentes empresas, a través del certificado. Es otro beneficio, otro derecho que tiene la persona con CUD para acceder a un puesto laboral. Entonces, la pensión se deriva más a lo que es el tema si la persona puede o no trabajar, y por eso lleva otra instancia evaluadora. Son dos trámites diferentes. Y después otra de las cosas que por ahí, para debatir con las compañeras, por lo que yo tengo entendido, la jubilación adelantada por discapacidad, el trámite se realiza en ANSES, pero tengo entendido que solicitan que tengan el CUD. En algunos casos, mayormente que nos tocó atender a algunas personas, es como que era una injerencia que ANSES lo solicitaba. No sé si es para todos así o no, por eso esto me quedó como dando vuelta en una de las preguntas que surgieron. Lo que pasa es que a veces piden el CUD, pero a veces piden el CUD y la persona no acredita para CUD, pero sí para la incapacidad laboral. Y lo que quería, ya que están diciéndolo por si no lo estuvieron viendo en el chat, nosotros en Morón lo que hacen las personas es pedir turno para venir a ser atendidos y asesorados. Y tanto para el asesoramiento como para traer la documentación se le da un turno. También se da turno para retirar los CUD. Y la Junta está funcionando por online, videollamada, hasta el momento no está siendo presencial. Quería comentar dos cosas. Una, en base a una pregunta que vi en el chat recién, supongo que habrán varias más, pero recién veía una que pregunta si una persona jubilada puede tramitar CUD. Todas las personas pueden tramitar CUD, todas. Por voluntad propia, todas las que deseen pueden acceder a ser evaluados para obtener el certificado de discapacidad, trabajen en blanco, no trabajen, sean niños, adultos, cualquier persona puede acceder a tramitar un CUD a través de la Junta Evaluadora. Y respecto de Ituzaingó, les quería comentar que nosotros atendemos con las dos modalidades, tanto virtual como presencial, según sea el caso. Lo que sí, también trabajamos con turnos, así que solamente pasamos el teléfono y ahí damos turno para atender, para asesoramiento o para presentar la documentación y acceder a la Junta. Nos estamos manejando con turnos todavía. También estaban preguntando cuánto tiempo puede tardar la primera vez que se gestiona el CUD. En ambos casos, Ituzaingó tiene la misma, como la Junta es la misma y la documentación es la misma, no hacemos diferencia entre por primera vez o renovación. Nosotros tenemos aproximadamente 2 meses de tiempo. Y también entonces preguntan, en el caso de que se extienda ese tiempo, ¿a dónde hay que recurrir? ¿A quién hay que solicitar? Se cortó un poquito. En el caso de que se extienda ese tiempo, esos 2 meses. No, los meses depende de la lista los meses de espera depende de la lista de espera que tenga cada municipio. El municipio tiene 15 días de espera, 20 días de espera. Claro, según el municipio. 6 meses. Eso depende de la demanda de cada municipio y la cantidad de juntas que tenga. Y más con la situación actual, porque por ahí hay profesionales que no están pudiendo ir a trabajar. Va a depender de la dinámica de cada uno, como dice Mirta. Siempre hay que mantenerse conectado, siempre hay teléfonos o mail en cada dirección, o sea, no se ha cortado la comunicación. Sí, que un poco creo que es lo que decía Alejandra, ¿no? Que cada junta y cada municipio tiene su autonomía y va viendo acorde al personal que tenga y también las capacidades, porque ante la situación de pandemia tuvimos que reprogramar todo, recrearnos y ver las posibilidades, que lo primero era pensar en la población a la cual tenemos que asistir, ¿no? Porque además de eso, el personal, tampoco lo podemos exponer. Claro, totalmente.
Saben que quedó un tema bastante más arriba, que hubo un par de preguntas que tenían que ver con el tema de la diferencia entre discapacidad mental e intelectual, también si podían orientar respecto a autores para leer sobre el tema, y concretamente si podían aclarar nuevamente cuál es la diferencia para acceder a hospital de día o centro de día. Mirta, ¿querés contarle lo del centro de día? Yo creo que lo había explicado Sí. Paola, lo que pasa es que uno como está en el tema le queda como más claro, pero el que no está por ahí, la discapacidad intelectual, como explicó Paola, tiene que ver con todo lo que es el aprendizaje, ¿sí? Los distintos niveles que pueden ser un grado leve, moderado, severo, profundo, y la discapacidad mental tiene que ver con cuadros psiquiátricos, esquizofrenia, psicosis, ¿sí? Y los de centro de día, por lo general está orientado para personas con discapacidad intelectual, y los hospitales de día están orientados para personas con discapacidad psiquiátrica, para personas con trastornos psiquiátricos. No sé si Sandra querés acotar algo. Sí, yo lo que quería acotar que tanto los centros de día como los hospitales de día son para personas mayores de edad, no es para niños, porque me parece que eso es importante. Y después, en cuanto a la discapacidad intelectual y la discapacidad mental y la discapacidad intelectual, hay una línea muy delgada entre una y otra. Realmente nosotros en la Junta las tenemos que separar, pero muchas veces vienen personas que tienen ambas. Entonces, de hecho estaban juntas antes. ¿Cómo? Que de hecho estaban juntas antes, seguro. Antes estaban juntas, ahora nos lo hacen separar, pero realmente... Como hilar más fino. Sí, 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 pero muchas personas tienen las dos. Sí, así que, asociadas, sí. Ahí hacía una pregunta Alberto, creo que leí, ¿qué pasa con la persona que antes tenía certificado de discapacidad y que al momento de renovar no renueva porque ya no reúne las condiciones según la nueva normativa? ¿Qué pasa con esa persona que ya no puede renovar y estaba haciendo uso de su derecho respecto de la cobertura al 100% en salud? Lo que sucede ahí es que tiene que buscar acceder a su derecho desde la parte legal, ¿sí? Generalmente se hacen amparos para poder intimar a la obra social a que cumpla con su obligación frente a ese paciente. Y por la ley de enfermos crónicos depende de la enfermedad que tenga la persona. Claro, sí. Se utiliza otra herramienta que es la del derecho y no la del certificado de discapacidad. No sé si hay algo. Hola, ¿podría hacer una consulta? Sí, hola. Sí, hola. La pensión por discapacidad, ¿dónde se tramita y cuáles son los requisitos? Una persona que ya tiene el CUD, ¿cómo tramita, ¿no?, esta pensión? Yo porque estoy en una escuela especial y tengo a varios alumnos encima que son de varios partidos, y de Ituzaingó también tengo, entonces hay ciertas cosas que, bueno, me está sirviendo y creo que escuché que iban a pasar un par de direcciones, ¿puede ser? Sí, sí, bueno, te van a pasar la dirección de Ituzaingó. En el caso de Ituzaingó, la dirección de discapacidad de Ituzaingó hace los dos trámites, hace el certificado de discapacidad y hace el certificado médico oficial que explicaba Mirta en el PRESI. Son dos trámites distintos que se evalúan de manera diferente, con libros distintos, pero en el caso de Ituzaingó lo hacemos las mismas personas. ¿Sí? Actualmente eso se hace de modo virtual, el CMO digital le llaman, y sirve para acceder a iniciar pensión actualmente en la ANSES. Antes del gobierno de Macri se hacían en unos centros de atención de pensiones que se llamaban CAP, que había uno en Morón, uno en Ituzaingó, uno en Moreno,
lo cerraron en el gobierno de Macri. Al cerrar eso, lo que hicieron fue cerrar una gran puerta donde la gente canalizaba todas las dudas que ahora andamos trayendo todas nosotras. ¿Por qué? Porque al cerrar esos CAP, lo que se cerró fue el acceso, directamente el acceso al derecho de iniciar pensión, porque iniciar la pensión actualmente es muy difícil. Los que lograron hacerlo, de hecho, aún la mayoría no recibieron ningún pago de esa pensión. Las resoluciones están como todas trabadas. Si yo tengo información, por ahí la licenciada Colombo tiene alguna otra, sí sé que en breve van a volver a abrirse los CAP, o sea, van a volver a existir las oficinas de inicio de pensiones y va a dejar de hacerlo la ANSES, que sería lo mejor, pero se hace a través del CMO digital, el certificado médico oficial que comentaba Mirta, que es con la gran confusión del CUD y el CMO. Si bien es cierto, en algunas ANSES te piden solo el CUD, en algún momento del proceso te piden el CMO digital, así que igual hay que hacerlo. Sí, alguien quería hablar, ¿no? Perdón, en el chat está escribiendo Marianela hace rato que quería hacer una consulta, ¿sí? Para no dejarlo pasar. Marianela. Sí, perdón. Gracias. Bien. Me caí de la internet y volví. Hay veces en que las personas, cuando la discapacidad es leve, compensa a través de prestaciones, de terapias o de ortesis que solo son accesibles a través de obras sociales con el certificado de discapacidad. Por ejemplo, un niño con retraso mental leve necesita toda una batería prestacional para poder compensar, no me gusta mucho decir compensar, pero bueno, para poder adquirir la mayor funcionalidad posible. La persona no se le renueva el certificado de discapacidad porque con esas terapias logró subsanar, digamos, la dificultad. Pero no puede continuar con las terapias porque al no tener más el certificado de discapacidad, esas terapias ya no cuentan con cobertura. Lo mismo con los audífonos o, no sé, determinados tipos de anteojos en donde una persona necesita reponer el insumo o renovar las terapias y no lo puede hacer sin el CUD. ¿Cómo se resuelve esa paradoja? Mira, en principio, Marianela, esto de que no se puede resolver sin el CUD es el gran tema, sí se resuelven sin el CUD. Lo que pasa es que está instalado en las obras sociales de que si no tiene CUD no se cubre. Y no es así. En las personas que no certifican, que después igual vamos a leer el tema de los niños, que acá mis colegas me van a acompañar. El tema de niños, la normativa es más flexible, sí hay patologías leves que certifican, justamente por lo que vos estás comentando, porque requieren de una gran batería de apoyo para que pueda apuntalarse y la funcionalidad sea mejor. Ahora, supongamos que no sea niño, supongamos que cualquier persona que no certifique necesite un montón de cosas que la obra social debe pagarle. Hay leyes específicas, de hecho el artículo 30 de la Constitución habla del derecho al acceso a la salud. Si hay una entidad privada que tiene la obligación de cubrirle eso a esa persona, la persona tiene que acceder a un abogado, que hay colegios de abogados, de hecho el colegio de Morón tiene su comisión de discapacidad que funciona excelente, tienen la Defensoría del Pueblo que funcionan excelente, y que lo primero que hacen es interponer un recurso de amparo y la obra social cubre la necesidad de ese paciente. No es que porque claro, no pero tiene... en ese caso no podría... porque la Superintendencia de Servicios de Salud tiene circuitos muy particulares para las personas con discapacidad. Se resuelve a través del amparo. A la ley de... No, sí se resuelve. Es otra lucha, yo coincido con vos en esto. Es otro peregrinar. Pero no es que por no tener el certificado de discapacidad la persona no puede acceder. La normativa de discapacidad es específica, y si porque la línea de corte lo deja afuera, no significa que
se quede sin derecho. Significa que tiene que ir el camino por otro lado. De igual modo, les decía que en caso de niños, los niños, por ejemplo, con retraso mental leve, que tienen trastornos en el habla, dificultades en la motricidad, esos niños sí certifican, porque las secuelas son susceptibles de que tengan un certificado de discapacidad, pero es en niños, igual que la hipoacusia unilateral, el problema visual, la discapacidad visual también, en niños, en la línea de cortes a los 18 años. No sé, Mirta, si vos querés aportar, no sé quién está haciendo un ruidito. No, lo que pasa que las obras sociales a veces juegan con la necesidad de las personas, porque ¿dónde está el tema acá? Con certificado único de discapacidad, las obras sociales tienen un recupero en el Estado Nacional, o sea que no se hace cargo la obra social del gasto. Nos hacemos cargo todos con lo que pagamos de nuestros impuestos, pues tiene un recupero en el Estado Nacional. No es que con el CUN sin el CUN no te lo doy, con el CUN soy bueno y te lo doy porque lo voy a recuperar. Y a veces eso es lo que también angustian a los padres, porque le dicen, no, le cortamos el tratamiento, no, si tiene que traer certificado de discapacidad 3 meses antes. Y el certificado de discapacidad no se puede cargar como por mínimo un mes antes, 20 días antes, no se puede cargar antes porque lo rechaza el sistema. Y presionan de tal manera a los padres que generan toda una situación de angustia innecesaria, porque ya demasiado tienen esos papás para el tratamiento de sus hijos, para que además tengan que rendirle pleitesías a las obras sociales. Es un tema viejísimo el de las obras sociales. Sí. Le exigen cosas que ni la ley exige, ese es el problema. Tal cual. Le exigen cosas que ni la ley exige. Ahí en el chat preguntaban en qué apartado hay que entrar en la ANSES para sacar turno para pensión por invalidez. En la ANSES te dicen un turno en pensiones no contributivas. Ahí se pide. ¿Alguien más necesita saber? Había alguna pregunta más arriba que preguntaban dónde se pueden descargar estas planillas en el caso que los médicos no tengan las planillas para completar, si se pueden descargar desde la página. Sí, en principio las tienen todas las direcciones de discapacidad, ¿sí? Y después están en internet. En internet las podés descargar. En Ituzaingó la podés descargar de la página oficial del municipio. Si no, las tenés que descargar desde internet, que están. Googleás página de evaluación mental intelectual y te aparece. Lo que pasa es que algunas... del servicio, ay, disculpa, Mirta, de la página del Servicio Nacional también se puede. También. Eso es lo que estaba por decir. Están en la página del Servicio Nacional, pero nosotros tratamos siempre de hacer una entrevista a fondo desde la parte administrativa, porque a veces las personas descargan una planilla que no es la que corresponde. Entonces después descargaron la planilla, le hicieron llenar al médico y esa planilla no les sirve, ¿sí? Sí. Entonces a veces sí es necesario, por lo menos aunque sea por teléfono, que se contacten con las áreas de discapacidad de cada municipio. Y siempre es importante. Perdieron tiempo un mes para conseguir el turno con el médico, tienen que esperar un mes, le hacen llenar una planilla que no les sirve porque no están los datos de acuerdo a esa patología, o descargan los que les parece, y bueno, entonces es un trámite que perdieron el tiempo. Lo ideal es que tengan una entrevista previa, nosotros contestamos por mail, por teléfono y con turnos personalmente. Y además hay que tener en cuenta otra cuestión. Sí, hay que tener en cuenta otra cuestión que tiene que ver con que se certifican todas las patologías que uno tiene. O sea que, por ejemplo, si yo tengo una insuficiencia renal crónica, estoy dializando, y además tengo ceguera total, y además camino con dificultad, por alguna patología, la que fuere, tengo que presentar la documentación de las tres situaciones, tanto la de la insuficiencia renal, como el de la visual,
como la dificultad motriz que tengo por la cual utilizo apoyo para caminar. No puedo elegir y decir, no, yo la quiero hacer solamente por lo renal. Eso no se puede hacer porque se certifica la situación real, actual de la persona. Entonces siempre es importante acercarse a discapacidad con los medios que existan en ese momento y mediante una entrevista previa comentar cuál es la situación y la persona que los atienda le va a decir, bueno, usted tiene que presentar esto, esto y aquello. Por eso les decía al principio que es según cada situación, según cada persona. Otra cosa que suele pasar a veces, por lo menos a nosotros, no sé, las chicas de las otras juntas, es una vez nos traen de una institución psiquiátrica una persona que está internada para ser evaluada por la junta. Y la traen en silla de ruedas y le faltaban las 2 piernas. O sea, para el sistema del psiquiátrico lo que le importaba era el CUT por la parte psiquiátrica, que era por donde ellos iban a cobrar. Pero lo trajeron en silla de ruedas, le faltaban las 2 piernas y no estaba certificada la parte motora. ¿Sí? Claro. Entonces, a veces en el ideario del que va a gestionar, le importa una cosa y no la otra también, ¿no? Sí. Hay personas con disminución visual y después viene y tenía prótesis en las 2 caderas. O sea, si vamos al caso, no ve, se tropieza, ¿qué es más riesgoso? ¿Tropezarse porque no ve o tropezarse teniendo prótesis en las 2 caderas? ¿Sí? Entonces eso, la gente que está en las áreas de discapacidad ya está entrenada para poder ver esas otras cosas, porque por ahí vienen por una cosa y están los gritos porque no nos escuchan. ¿Usted escucha bien? No, no escucho, hace un montón que no escucho, pero no vienen por lo auditivo, vienen porque le pusieron una prótesis. Pero mientras tanto esa persona está aislada socialmente, porque no se puede relacionar por su falta de audición. Entonces siempre es bueno tener una entrevista previa, profunda, porque las que están trabajando en eso les suelen preguntar, y de esto, y de aquello, y de lo otro, o ya lo ven venir mal, y vienen por un tema del audífono, pero vienen con muletas. Entonces, todo eso hace que también la atención sea de más calidad. Quería sumar con respecto a esto, disculpa, no solo para cerrar. Sí, dale. No, que si no están todas las patologías, la obra social le va a cubrir solo por lo que está en el certificado, que también eso es importante. Muchas veces la familia, como vos decías, por ahí hace solo por una, porque le importa que pueda cubrir solo lo mental para estar internado, pero en realidad después hay otras medicaciones, otra instancia que va a necesitar, si no está esa patología no le va a cubrir dentro del certificado. No, quería contar para no dejar afuera, se está transmitiendo por Facebook del Colegio de Trabajadores Sociales, y hay una consulta concreta, hay varios comentarios, y hay una consulta concreta sobre si con el síndrome de Asperger se otorga el CUD. Sí. Ahora, por las dudas que no escuché bien, ahora le contesto a Patricia. En niños es una de las más comunes. Es un adolescente. Es un adolescente. Antes de los 18 años sería ese diagnóstico. Bien. También después había otra pregunta, y creo que en el chat vi otro comentario que decía que cuando hizo el CUD, después de hacer el CUD apareció otra patología u otra discapacidad. Cuando es así, si está el CUD vigente, se hace una baja por ampliación, se hace una modificación en el CUD, se da de baja el que se le otorgó, se vuelve a evaluar toda la discapacidad, todas las patologías que había presentado para el original, más las que se agregaron, y se hace nuevamente el CUD. Se da de baja por ampliación, se llama. También hay bajas por extravío. O baja por agravamiento de cuadro. Exacto. Porque a veces hay se hace por diferentes una circunstancias. cosa y las prestaciones son determinadas, pero la persona se agravó y requiere otras prestaciones, entonces se da una baja por agravamiento de cuadro, se da esa baja y se hace uno nuevo. Exacto. No se espera que venza, se puede dar de baja en hay cualquier posibilidades momento. de irlo adecuando. Recuerden que la gran premisa es que es una herramienta para que las personas accedan a su derecho, entonces
hay diferentes modalidades para irnos adecuando, porque nada es rígido, todo es tan dinámico que hay alternativas para poder ir adecuando el certificado a la situación actual de la persona. Una consulta. Toda la documentación exigida a nivel los certificados médicos, ¿tienen que ser de una institución pública o puede ser también de instituciones privadas? Del médico tratante, no importa en qué categoría esté, del médico que lo atiende, pero tiene que ser el especialista, ¿sí? Sí, si es sí. un problema cardiológico no lo puede hacer un clínico ni un nefrólogo, lo tiene que hacer el cardiólogo. Está Y bien. el cardiólogo que atiende a la persona. Sí, sí. También preguntaban si las planillas las puede firmar un médico pediatra. Un pediatra. Como especialista en niños, decís vos. Claro. Pero en algunos casos excepcionales se puede hacer. Hay excepciones, como en el caso de los abuelos, de los adultos mayores, en algunos casos se puede tomar el del médico de cabecera, pero son excepciones. Bien. La asignación por hijo con discapacidad, ¿dónde se tramita? Creo que lo dijeron. El ANSES. El ANSES. En el caso de los que tienen IPS, en sus lugares de trabajo, generalmente hay oficinas de IPS. Una consulta. Yo le hice la pregunta justamente del tema de si tenía certificado de discapacidad, por ejemplo, por fibrosis quística, y surge justamente otra patología que puede ser sordera, pueden ser un montón de otras causas. Esa baja en el medio, ¿tiene la cobertura? O sea, ¿se puede seguir Generalmente se hace en el momento eso. Se hace en el momento. Claro, Perfecto. vos haces todo el trámite, volvés a pedir el turno, te dicen lo que tenés que llevar, vas, lo llevas. Cuando van a dar de alta ese nuevo certificado, se da de baja el anterior. Ajá, y se hace todo en el momento. Es una cuestión administrativa prácticamente. Porque además Gracias. al darlo de baja, se baja del sistema de referencia donde las obras sociales consultan si ese certificado es legal o no es legal. Y al momento de retirar el nuevo, entregan el viejo y se le da la baja, pues ya no puede circular más. Claro. Gracias. Es contraentrega del nuevo. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Yo soy licenciada en Trabajo Social, trabajo en una obra social y quería no me maten, quería plantear una situación que está aconteciendo, que la verdad que yo la estoy peleando, pero me parece que es una lucha que perdí, esto de, para acceder a las prestaciones, sí o sí con certificado de discapacidad. Y esto va sobre todo para la población geronte. Entonces yo lo que me encuentro es que se está discapacitando a la vejez. O sea, estamos discapacitando personas solo por el hecho de ser mayores para poder acceder a una prestación. Y me siento como, no sé, como en un tironeo. Me parece que está bueno poder plantearlo acá entre colegas, porque la verdad es que no estoy de acuerdo, pero digo, es algo que perdimos, como que se está discapacitando a la vejez. Sí, hay enfermedades que son de la edad. Entonces, no sé, una poliartrosis, es lógico que una persona de 80 años tenga poliartrosis. Exacto. Bueno, Bueno, sí, es una lucha en cuanto al acceso al derecho, porque sí. La persona mayor va a ir a pedir un certificado porque la obra social le está denegando el acceso al derecho. Exacto. En realidad lo que debiera hacer ese adulto mayor es ir al colegio de abogados o al defensor del pueblo a decir que no se le está permitiendo acceder al derecho. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Yo ahí lo Entonces escribía, se presenta. Yo ahí lo escribía en el Facebook, que la verdad es que realmente no terminan accediendo a un amparo. Mira, nosotros tuvimos un solo caso de un abuelo que pudo meter un amparo sin CUD, pero si no, y la verdad es que la gente que termina accediendo a la justicia es la gente de mayores recursos. Es así, Sí, entonces termina pasando que por ahí un abuelo con una buena jubilación o una abuela con una buena jubilación, una buena pensión, termina accediendo a un amparo y por ahí otra persona que está en situación de vulnerabilidad termina abandonada. Es como que en ese tema hay mucho para deconstruir. Otra cosa que ahora, en función de la consulta de Antonella, me acordé para decir.
hay muchas personas que vienen que sus niños están en tratamiento y el médico se les fue de vacaciones, o si la obra social está pidiendo por anticipado el certificado para garantizarle que se los vayan a pagar y demás. Hay un recurso que es que en el plan básico de las obras sociales tenés de 20 a 30 prestaciones de fono, de psicología, de psicopedagogía, por ley de la obra social, que corresponde que se lo pague, tenga o no discapacidad. Entonces lo que solemos decirle es, bueno, mire, usted deme las 30 sesiones que yo tengo por mi plan de obra social, y cumplidas las 30 sesiones, yo no traigo mi certificado de discapacidad, bueno, me quedaré sin prestaciones, pero no quieren dar ni las básicas que están dentro del plan. Es Entonces, una las gran personas lucha, que están Antonella. esperando un certificado de discapacidad tienen el beneficio de usar su propio plan, hasta tanto tengan el certificado. No es una condición tener el certificado para que la obra social te dé fonoaudiología, porque todos hemos podido pasar por fonoaudiología si tuvimos una afonía crónica, y no por eso vamos a tener que llevar un certificado de discapacidad para que la obra social nos dé 10 sesiones de fono. Está bien, pero hay algunas prestaciones como hidroterapia o equinoterapia, que sin certificado de discapacidad no se le puede dar continuidad al tratamiento. Son cuestiones pero muy yo te estoy puntuales. diciendo las prestaciones básicas que tienen que sí, Por eso, psicología, sí, psicopedagogía, fonoaudiología. Terapia ocupacional, kinesio. La realidad concreta es que discapacidad tiene una normativa, tiene sí o sí una ley y una normativa de aplicación, y son esas. O sea, uno puede tener algo de cintura, pero no es subjetivo y no tiene que ver con la realidad social del paciente, tiene que ver con su condición y con las secuelas que eso le trae. Todas estas cuestiones que nosotros estamos debatiendo o presentando como trabajadoras sociales son las realidades con las que nosotros nos encontramos diariamente, sí, claro, tal cual. Es una lucha que llevamos adelante todo el tiempo, pero la realidad es que hay una normativa que te frena en la nariz y que por más que vos estés de acuerdo o no lo estés, es la normativa. O sea, nosotros, por más que, no sé, veamos que el adulto mayor o que el niño necesita eso, porque si no se lo sacan, si no certifica, no podemos firmar un certificado de discapacidad. Sandra quería decir algo, creo. No, era un poco lo que estaba diciendo Paola, y también que las obras sociales están pidiendo certificado de discapacidad a niños recién nacidos, que tal vez tienen 1 mes o 2 meses, y eso no corresponde tampoco, porque los niños tienen cubiertas todas sus prestaciones por la obra social durante el primer mes de vida. No solamente hay una ley que los cubre como para que las obras sociales le den todo. Entonces, también hay que poder orientar a los padres como para que puedan defender sus derechos más allá del certificado de discapacidad. Tal cual, es así. Después, algo más que quería agregar, era lo importante de los informes escolares en los niños, porque a veces, como creo que Marianela decía, que no se certifica una discapacidad mental leve. En realidad hay un código dentro de lo que es el CIE-10, que es trastorno de las habilidades escolares, que muchas veces en niños con una discapacidad mental leve ayuda como para que en su primera infancia, o sea, en la primaria de la escuela de nivel, pueda tener cubiertos sus tratamientos. Sí. Entonces, pero para eso necesitamos los informes escolares del equipo y de su docente. Y a veces cuesta mucho poder lograr que las escuelas puedan mandar esto. Entonces, esto es algo que hay que tener muy en cuenta cuando tenemos un niño en edad escolar, de escuela primaria, con dificultades, que no llega a ser una discapacidad, es una discapacidad intelectual, que no tiene un componente psiquiátrico, digamos, TEA o TGD o psicosis infantil, pero necesita de esas terapias porque tiene justamente esto que es el trastorno en las habilidades escolares. Bueno, claro. Eso quería decir.
porque parecería que tenemos que discapacitar a todos. Creo que todas para estas que todos cosas tengan una cobertura de algo que necesiten en un determinado momento de la vida. No se puede estar discapacitando a la gente porque sí. Imagínate que si no todos los adultos mayores tendrían certificado de discapacidad, porque si por PAMI... No, yo me estoy volviendo loca, pero es una lucha que estoy perdiendo, es como remarla en dulce de leche repostero, y además, bueno, es esto, es la realidad que me viene de frente, ¿no? O sea, es inevitable. Lo planteo porque me preocupa, no estoy de acuerdo, pero es discapacitar la vejez. También hemos hablado, bueno, tuvimos la oportunidad para contarles desde el colegio que tenemos una comisión de gerontología que viene haciendo conversatorios muy interesantes y hemos debatido también estas temas de lo que se sobreexige al adulto mayor para poder acceder a algún derecho, ¿no? Como que cada vez debe escalar un poco más en los requisitos. Así que también para las y los que son colegas, los invitamos a participar de las distintas comisiones que tenemos en el colegio, que se van enriqueciendo con la participación y así se van construyendo estos conversatorios como el que acá nuestras compañeras han armado y han preparado para que todas podamos acceder a la información. Por el compromiso que nos habíamos tomado y el horario que todas habíamos comprometido, ya tendríamos que ir cerrando. Sabemos que es una temática que nos sobrepasa y a todos nos interesa muchísimo. También nos comprometemos a generar otros espacios de formación y capacitación en el área, porque vamos recogiendo todos los intereses y comprometemos a todas las colegas que están acá para que también puedan transmitir su conocimiento en esa capacitación que queremos armar. Sí, así que por ahí hacer eso. Dora, ¿un comentario más? Sí. No, por ahí estaba leyendo un poquito lo que iban poniendo también, como sugerencias, ¿no? Lo de estaría bueno una charla sobre amparo. Es uno de los temas que justamente estuvimos conversando dentro de este grupo, como para tratarlo, ¿no? Todos los temas jurídicos y demás, que obviamente son temas que nos interesan y nos preocupan a todos, así que los tendremos en cuenta. Todas estas cosas que están escribiendo las vamos recabando porque, bueno, nos da más material para seguir trabajando en estos temas. Y todo lo que les interese, obviamente lo pueden hacer llegar al colegio y seguiremos pensando entonces, ¿no?, de otros conversatorios posibles. Bueno, para cerrar les digo que, bueno, estuve viendo que algunos han tenido dificultades para poder ver el documento que puse en el chat, así que ahí fuimos pidiendo los mails, así que no se preocupen, se los vamos a hacer llegar, no hay problema. Y por otro lado, contarles que el conversatorio va a quedar, está grabado y va a quedar subido, ¿sí?, a la biblioteca del colegio. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguno quiere volver a escuchar alguna parte porque se perdió algo de, no sé, de la explicación o quiere refrescar algún contenido, pueden volver o pueden comentarle a colegas que han querido participar y por algún motivo no pudieron. Va a estar la grabación, pueden accederla desde la página del colegio. Bueno, Patri, no sé si quedó algo. Desde mí, me parece que hemos cumplido con las expectativas que teníamos para este espacio, que siempre son muchas, es una temática que convoca siempre mucha cantidad de gente y la verdad que los espacios de debates y de preguntas siempre son muchos. Les quiero hacer llegar a todos el agradecimiento por haber estado acá un viernes hasta ahora, ya a mediados de noviembre, que están todos muy cansados. Decirles que les manda un saludo, un cariño Daniela Pedraza, que es la presidenta del colegio, que por actividades laborales y distancias no ha podido estar presente, pero bueno, estaba muy pendiente de cómo venía funcionando esta actividad. Y al mismo tiempo contarles que, bueno, prontito tenemos conversatorio de la Comisión de Hábitat, de la Comisión de Género y de la Comisión de Niñez. Creo que no me olvido ninguna, ¿no, Patricia? Así que en estos días van a estar llegando, creo que ya hoy se dijo de ellos. ¿Cómo?
Viene movido noviembre. Noviembre con el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, con el Día por la No Violencia hacia las Mujeres, digamos, hay actividades, y la actividad de Hábitat va a estar compartida con la Comisión de Género. Nosotros estamos desde el colegio tratando de pensar que las temáticas con las que nosotros trabajamos no son temáticas, digamos, separadas, uno las analiza separadamente porque hay que poder darle un encuadre, pero todas tienen un atravesamiento, ¿sí?, con las otras, con los otros ejes de trabajo, con lo cual tratamos en lo posible de si podemos ir articulando el trabajo con las comisiones, sería como mucho más rico, mucho más productivo. Así que la próxima es de Hábitat y Género. Así que bueno, están todas invitadas, invitados a participar, y bueno, seguiremos seguramente, no sé, con esta comisión de discapacidad que está muy activa, con muchas ganas de contar y de participar. Es una gran alegría. Seguiremos pensando actividades. Así que si Patri o Dora no tienen, Paola, Mirta, no... Bueno, yo les quería agradecer la invitación de participar de este conversatorio, y bueno, espero que hayamos arrimado el bochín ante tanta expectativa junto con Paola. No es un tema fácil, nosotros ya hace años que estamos en esto, y lo que damos por obvio no es tan fácil a veces explicarlo para el que no está trabajando en el tema, ¿no? Da para mucho más esto, pero creo que como para una primera aproximación a la temática, poder diferenciar qué es una cosa, qué es un certificado, qué es una incapacidad, qué es una declaración sobre los derechos de las personas, yo creo que da para mucho más, y me parece que, bueno, por los comentarios que escuché o que leí, han quedado satisfechos, así que bueno, les agradezco la atención que han tenido y la invitación por parte del colegio a participar de este conversatorio. Y a la presentadora, la licenciada Pereira. Para que todos conozcan, por supuesto que agradecemos a todas, pero Mirta es una de las primeras matriculadas de nuestro distrito Morón, y una de las primeras en gestionar y trabajar para que el colegio crezca, ¿no? Para que llegue a ser lo que realmente es hoy. Así que muy agradecida por sus ganas. Decí vos el número de matrícula, Mirta. Decí vos, no lo voy a decir yo. 17. Ahí está, tenemos la matrícula número 17, y armando y gestionando y impulsando actividades, así que es un compromiso para todas las demás. Yo les agradezco mucho. También agradecerles a nuestra jefa a la distancia, Alejandra Colombo. Sí, por supuesto. La participación. Yo les agradezco agradezco mucho. Chicas, Sí. Realmente un placer, y ojalá que se sigan dando este tipo de espacios, porque bueno, nos enriquece a todos, a los que estamos en la temática, a los que no estamos, y va generando y salen otros temas, y bueno, y realmente nos enriquece a todos, y está muy bueno que generen este tipo de espacios. Así que bueno, si quieren hacer otro segundo encuentro dentro de un par de meses, un tiempo prudencial, bueno, acá estamos. Muchas gracias. Gracias. Sí, lo vamos a tener en cuenta. Gracias. Paola, decías algo. No, que yo más que contenta realmente de poder participar, de poder conversar acerca de lo que es discapacidad, pero sobre todas las cosas me pone muy, muy feliz que seamos tantos los que nos interesa. O sea, esto de que cada vez que uno se sienta a conversar de lo que es discapacidad, la gente se sume con tanta avidez de conocimiento, es maravilloso para mí. Por ahí veo a mi compañerita de oficina, Romina Herrera. ¿Qué haces, Romy? Digo, yo hace unos años era impensado de que todo el tiempo se estuviera hablando de la importancia de que todos estemos hablando el mismo idioma, de que conozcamos cuáles son las diferencias a las que hace tanto hincapié Mirta, de cuáles son los derechos, de cómo accedemos, qué pasa con la pensión, qué pasa con el salario. Digo, hace tantos años que nosotras empezamos, y esto era como una rareza, como que
el trabajador social estuviera en discapacidad, era casi exclusivo del médico. Así que a mí me pone muy contenta que estemos conversando hoy. Les agradezco Perdón, mucho. quiero sumar algo que es importante y me dio el pie Paola, que lo iba a decir, pero la verdad me olvidé. De los 10 municipios que componen la región nuestra, que son 10, hay de los 10 municipios, 7 los directores de discapacidad son trabajadores sociales. Y creo que eso hace un par de años atrás, como dice Paola, era impensado. Creo que el médico siempre estaba presente y no está mal que esté, pero creo que nosotros fuimos ganando ese lugar de a poco y hoy creo que es diferente. Y no me parece casual en una región de 10 municipios que 7 sean los directores de discapacidad, sean trabajadores sociales. Así que bueno, vamos por más. También otro espacio profesional donde se arma un equipo de trabajo y donde se ve a la persona con una mirada biopsicosocial y que el asistente social no es el secretario del médico ni el escribiente de la junta, es un miembro más que participa activamente en una junta evaluadora interdisciplinaria. Tal cual. Salir del rol del escribiente o el secretario del médico, ¿no? Bueno, ahí en la parte es un paso importante en crear conciencia de la profesionalidad del trabajador social. Sí, la especificidad nuestra. Totalmente. Bueno, desde el colegio agradecemos muchísimo la participación de todos ustedes. Hubo colegas de muchísimos municipios de la provincia, y tenemos compañeros de Río Negro, Jujuy, Formosa, San Luis, creo que La Pampa, creo que no me ninguna provincia. Tucumán también. Tucumán vi por ahí, es verdad. La verdad que esto de la virtualidad permite esto, ¿no? Que en otros momentos, si bien los trabajadores sociales nos resistimos un poquitito porque nos gusta el contacto presencial y cara a cara, pero bueno, nos permite esta virtualidad poder llegar a colegas del resto de países, del país y de otros países, porque en algunas actividades tenemos del exterior también, que bueno, resulta ser positivo. Agradecemos muchísimo a la Comisión de Discapacidad, la verdad que trabajaron un montón, hoy están Paola y Mirta poniendo y Dora en la presentación, también está Adriana García, Alberto Borrell, Denis Gómez, Jimena Arestia, Lourdes Acosta, Sandra Ortega está acá, digamos, la verdad que trabajaron un montón desde la comisión, y seguiremos seguramente propiciando nuevos espacios. Así que gracias. Sí, les mando un saludo, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Excelente. Un saludo especial y un agradecimiento a Soledad y a Julieta que nos sostienen con todo lo tecnológico, las empleadas administrativas del colegio, que si no, no podríamos estar llevando a cabo esta actividad. Gracias, chicas. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de